gozamos de poder verles de nuevo a todos, hermanos, y poder compartir juntos en armonía. Necesito orar con ustedes. Ustedes oren por mí para que el Señor se glorifique en la palabra. Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para darte las gracias por el don inefable de Jesucristo. Gracias, Padre, que podemos cantar, adorar tu nombre. Gracias que podemos, Padre, abrir nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser delante de ti. Como dice tu palabra, somos cartas abiertas delante de ti, oh Dios. Necesitamos, Señor, en esta hora la asistencia de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, ilumina la mente de cada persona aquí presente. Ilumina mi mente, Padre, que sea fiel al texto, a estos capítulos que vamos a entrar. Edifica tu iglesia, enséñanos, instrúyenos, corrígenos, amonéstanos. Todo, oh Padre, nuestro Padre, que tú sabes que nosotros necesitamos oír. Te pido, Padre, que dirija mis pensamientos a esa buena palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Este es el segundo mensaje sobre la carta a los romanos. La semana pasada, pues, tuvimos el primer mensaje. En el día de hoy tendremos el segundo mensaje. Y si el Señor lo permite, la próxima semana, como le dije, hablaré de Israel, estaré cubriendo los capítulos 9, 10 y 11 del libro de los Romanos, que habla en el libro de Romanos es como un paréntesis que Pablo hace y luego habla de Israel, y queremos hablar de ello. Pero en el día de hoy quiero darle sentido y dirección. Yo voy a tocar el capítulo 4, el capítulo 5 y voy a concluir con el capítulo 9. Eso es lo que voy a hacer. Lo que quiero es en realidad hablar sobre la justificación por la fe. Yo sé que es un tema que requiere muchas cosas, muchas explicaciones, pero confiamos que el Señor nos va a ayudar a entender algunas cosas con relación a la justificación por la fe. Lo primero que quisiera decir es que los seres humanos tienen un gran problema. Si usted toma el periódico, por ejemplo, la mayoría de las cosas que dicen los periódicos son que buenas o malas noticias. La mayoría es mala noticia. Lo que pasó aquí, un atentado terrorista, la bolsa de valores, la economía, uno de tal, aquí y allá. Si toma el periódico de su nacionalidad, de su país, va a encontrar la mayoría malas noticias. Y en realidad, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros encontramos que verdaderamente hay una mala noticia. Y la mala noticia es que el hombre ha pecado contra Dios, y que la mala noticia que hay es que Dios ha dictado sentencia sobre toda persona que está en el planeta, y Dios los ha hallado culpables. Todos los seres humanos son culpables. De manera que el problema principal del hombre no es económico, el problema principal no es algo, la enfermedad. El problema principal de todos los seres humanos es que el hombre es un pecador, que el hombre ha pecado. Lo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre es el pecado, el hombre ama el pecado. El hombre, todo lo que sale del corazón de un hombre sin Dios es pecar, pecar y pecar. Y por lo tanto, el juez de la tierra ha dictado sentencia. No es que Dios va a condenar. Dice Juan, es que ya están condenados. O sea, nosotros, después que somos creyentes, es que nosotros nos damos cuenta
en el gran peligro que nosotros vivíamos en nuestras vidas. Nosotros, en otras palabras, estábamos condenados, estábamos en la cárcel esperando ser ya ejecutados. Ya ha sido enjuiciado, está en la cárcel, el próximo paso es que ser ejecutado al pabellón, a ser fusilado. Esa es la condición de los seres humanos. Todos han pecado. En el planeta hay 7 billones de seres humanos, todos son pecadores. Aún el bebito, el niñito en la cuna, tan tierno, tan hermoso, la niña, pecadora, pecadora, pecadora. Tiene la marca de Adán y todo el mundo está pecado. El corazón del hombre, como dijo un escritor, es una fábrica de ídolos. El hombre peca, el hombre ama el pecado. Todo lo que hay es el pecado. La buena noticia es que Dios ha hecho algo para solucionar el problema. Puede que la situación económica no pueda ser resuelta, una situación familiar o otro problema, no encontremos solución. Pero la gran noticia es que Dios ha hecho provisión para el pecado. Mire, hermano, yo quisiera ir al libro de Job y quiero ver una pregunta que hace Job antes de llegar a Romano, como el capítulo 9 del libro de Job. Un libro que está saturado de la soberanía de Dios, un libro donde hay 5 actores. Está, por una parte, el primer actor viene Satanás, que viene a tentar a Job. Están los amigos de Job, entre comillas, sus consejeros que vienen del oriente para aconsejar a Job con relación al problema, su calamidad. Había perdido a sus hijas, sus bienes, todo, y a su salud. Y entra el diálogo, y yo estuve examinando en el libro de Job, hay muchas preguntas, para ser exacto, hay 329 preguntas en el libro de Job. Wow, muchas preguntas. En el capítulo 9, Job hace una pregunta que es, yo diría, del libro completo, la pregunta más importante. Él de alguna manera había entendido de que Dios es soberano y que Dios es justo en lo que Él hace, que nosotros somos sus criaturas, pero que Él determina qué hacer con cada uno de nosotros como su beneplácito. En el capítulo 9, versículo 1, Job responde y hace la siguiente pregunta. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Una pregunta de un contenido impactante. ¿De qué manera puede el hombre que ha sido declarado culpable en la corte, el hombre que desde que nace es pecador, el hombre cuyo pensamiento es corrupto, el hombre que todo lo que hace es pecar, que bebe pecado como el agua, dice un texto? Y él se pregunta, ¿de qué manera puede el hombre presentarse justo delante de Dios? Dado que Dios, el carácter de Dios, Él habla el hombre y habla de Dios. Entonces hay un gran contraste. Dice, ¿cómo el hombre se puede justificar delante de Dios? Bueno, ¿y cómo es el carácter de Dios? Dios es santo, 3 veces santo. Dios es justo. Dios es equitativo. ¿Y qué es el hombre? Todo lo opuesto. El hombre es malo, perverso, depravado, ama el pecado, aborrece la justicia. Es algo que irreconciliable. Un Dios 3 veces santo, muy alto, y un hombre sumamente sumergido en el pecado. Pregunta, ¿y cómo se cambia esto? ¿Cómo es que el hombre puede llegar a ser justificado por Dios? Esa es la gran incógnita. Entonces Dios, ya entrando un poquito, Dios responde de la siguiente manera. Solo Dios puede contestar esa pregunta. El hombre no puede contestar a la pregunta, ¿cómo yo, siendo un pecador, puedo llegar a ser justo? Yo no puedo.
Bueno, el hombre intenta. ¿Cuál es el intento del hombre para lograr estar bien con Dios? Se llama religión. Religión. La palabra religión, en español, viene de la palabra latina religare. Mira, ¿qué está en la palabra religare? Religar. Es el intento del hombre de ligarse con Dios. Religare. El hombre hace un intento de estar justo delante de Dios. Ese es el hombre. Y de ahí nacen, desde la torre de Nimrod, cada uno forma su propio imperio y forma su propia religión. Unos dicen, bueno, yo soy católico y ahí nazco y ahí muero, ¿verdad? Así decíamos nosotros. Millones y millones, yo diría millones, son musulmanes y eso es lo que hay. El otro, las religiones de Buda, del Oriente, y el otro, y el otro, y el otro, y cada uno forma su manera de quererse ser justo delante de Dios. Todo esto Dios responde en Romanos capítulo 3 versículo 20. Dios le responde y le dice, no es por obras para que nadie se gloríe. No es por las obras que puede ser justificado. Y él responde en el capítulo 3 versículo 24, es solo por gracia, es don de Dios. Esa es la manera que Dios responde. Y le responden en el capítulo 5, versículo 9. Es por medio de la sangre de Jesucristo. Note que cada una de la manera que Dios responde es que Dios toma la iniciativa. Que Dios provee el sustituto. Que Dios provee el salvador. No solamente Dios dicta la sentencia. Culpable, culpable, culpable. Pero también dice, puede ser justificado, justificado por fe, por gracia, por Jesucristo, por la cruz, por el Gólgota. Esa es la manera que Dios le responde. Es por la fe. Capítulo 4, versículo 5. Ahora, yo creo que estamos preparados ahora para ir ahora a Romanos. Abra su Biblia al libro de Romanos. Habiendo dado ya todos han pecado. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Ha sido determinado. El hombre es pecador desde Adán. Todo. Fíjate, hermano, cuando Dios ve, algo que me ayuda a mí a entender esto un poquito, cuando Dios ve a toda la humanidad, 7 billones de habitantes que tenemos, y todos los que han muerto, Dios ve a la humanidad representativa en dos personas. O está en Adán, el primer Adán, o está en ¿quién? En Cristo, el posterior Adán. Esto le ayuda, ¿no? Creo que esto ayuda. No importa la religión, la etiqueta, no importa lo que diga, o está en Adán, nosotros estábamos en Adán, el primer hombre, o está en Jesucristo. Nosotros todos estábamos, ¿quién primeramente? En Adán. En Adán pecamos, en Adán nacimos. Hemos sido, nuestros padres nos transmitieron, mi papá era un pecador, engendró a mí que soy un pecador, y yo engendré a otros pecadores, y mis hijos engendrarán a otros pecadores, y así es. Todos estamos enfermos y todos necesitan ser justificados. Entonces, la ira de Dios se manifiesta, dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad de los hombres. Cuando la Biblia habla de su ira, cuando un ser humano se ira, la cara se le pone colorada, a una reacción de sus vísceras, colérico. Dios no cambia. La ira de Dios tiene que ver con su carácter, con su naturaleza, con su santidad, y que Él ha establecido leyes, decretos y estatutos. El hombre quebrante esa ley. Por ejemplo, note usted, cuando usted infringe la ley, digamos, cuando nos dan a nosotros un ticket, alguien nos da un ticket, el policía viene a usted con una ira, él viene calmado, que pase buen día, le dice, sarcásticamente, ¿verdad? Que pase buen día, le dice ahora. Él no se pone colérico, él simplemente sabe que usted ha quebrantado la ley del meter o un semáforo, lo que sea, y él no viene a usted no, Dios, Él ha establecido su justicia, ha establecido sus normas, y Él ha dicho, el alma que pecare esta morirá. Si eres transgresor de la ley te va a caer encima y te va a avasallar, porque la transgresión es contra mí, que soy un Dios 3 veces santo. Entonces está lo que tiene que ver, porque dice la Biblia, miren, en el Salmo 45 dice, Dios ama la justicia y aborrece
la maldad. Muy limpio eres de ojo para ver la iniquidad, dice otro salmo. Entonces, ¿qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacer el hombre? La pregunta que tenemos ahora, ¿qué puede hacer el hombre para evitar la ira de Dios? Dios me ha sentenciado a muerte eterna. Soy reo de muerte, soy reo del infierno. ¿Qué puede hacer el hombre? Bueno, la respuesta, el hombre no puede hacer nada. Alguien tiene que hacer algo por el hombre. El hombre, usted recuerda, ¿verdad? Está claro en el libro de Génesis. Adán peca. ¿Y qué hace cuando peca? Se esconde. ¿Y qué hace después que se esconde? ¿Sale y busca a Dios? No. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Eres el transgresor. Has pecado delante de mí. Necesita propiciación. Palabra importante que aparece en Romanos. Propiciación. Que alguien te acredite una justicia que tú no tienes. Eso es lo que es la justificación. Atribuirte una justicia que tú no tienes. Ya hemos de entrar en eso. Ahora, entonces, ¿qué acontece? Necesita propiciación, algo para apartar la ira. Y lo interesante es que la ira de Dios, en vez de volcarse sobre viles pecadores como nosotros, una manera de entenderlo, cuando David peca, ¿qué dice? Sé propicio a mí. Sé propicio. En otras palabras, no tome en cuenta. Pero que Dios no va a tomar el pecado de David o el pecado de la humanidad y lo va a barrer bajo la alfombra del universo. Alguien tiene que pagar. Es contra Dios que se ha pecado. Es contra Dios y con su santidad, sus atributos. Entonces, la manera que Dios lo hace, el plan magistral, es que viene la cruz, viene el sustituto. El sustituto que se ve desde las túnicas de pieles, desde la ofrenda de Abel y a través de toda la Biblia vemos nosotros, ¿verdad? Dios buscando al pecador, Dios buscando al pecador. Entonces, el hombre no puede hacer nada. Dios provee lo que su justicia demanda. Muy importante. Dios es el que provee lo que su justicia demanda. Su justicia demanda que aquel que peca contra Dios muera eternamente. Y no estamos hablando aquí de una muerte física, eso solamente es la primera muerte. Estamos hablando a una vida apartada de la presencia de Dios. Y hay que decirlo, porque a los predicadores no les gusta mencionar la palabra infierno, pero la Biblia lo menciona muchas veces. Si usted lee el Evangelio, es bueno que estemos a cuenta de esto. Usted va a encontrar que Cristo habló más del infierno que de la gloria. Pero hoy se quiere hablar más de la gloria que del infierno. Que claro, es algo que nos atrae, algo bueno. ¿Quién no quiere que le hable de la gloria? Pero el balance es de qué habló Jesús más. Él habló más. Entonces los predicadores deben mencionar el infierno cuando predican. Yo tuve una iglesia por 5 años. Yo nunca oí al predicador hablar de ser infierno. Ni una sola vez en la prédica. Ni una sola vez mencionó la palabra infierno. Todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Así la iglesia se mantiene llena y nadie se va para otro lugar. Y la gente se siente contenta porque el predicador no ofende a nadie. Bueno, el evangelio que no ofende no es evangelio. El evangelio que no tiene una espada aguda, que penetra, que corta, que despierta la conciencia, no es evangelio. Eso es lo que hay. El médico antes de sanarme tiene que cortarme. El médico tiene que cortar, tiene que remover la infección para luego poner el medicamento. Por eso es que Romanos, la carta más extraordinaria de la explicación de lo que es el evangelio, primeramente comienza con la ira de Dios. Más la ira de Dios, y luego él continúa hablando también, naturalmente, del amor de Dios. Ahora, aquí en Romanos yo quiero ir al capítulo 4, porque es importante que veamos lo que tiene que ver con el capítulo 4. Yo quiero hablar con ustedes de 3 personas. Quiero hablar de Abraham, quiero hablar de David y quiero hablar del apóstol Pablo. Entonces, ¿cuál es el camino de Dios? ¿Cuál es el camino que Dios tomó para contestar la pregunta de Job 9:2? ¿Cómo se podrá el hombre justificar delante de Dios siendo que el hombre ha pecado? Toda la sentencia ha sido dictada. Entonces vemos aquí cómo Dios justifica al hombre. Y una de las cosas más extraordinarias es lo que Pablo hace. Esto es extraordinario, el capítulo 4. Es extraordinario. Porque la manera que el Espíritu Santo toma a Pablo es
¿De qué manera yo le voy a comprobar, ya que en el capítulo 1 se habla del evangelio que es poder de Dios? En el capítulo 1, versículo del 18 en adelante, de la culpabilidad del hombre. En el capítulo 2 y 3 habla que los judíos son culpables delante de Dios, los gentiles son culpables delante de Dios, los paganos son culpables delante de Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder, se hacen claramente manifiestas de manera que no tienen excusa. Y Él dice, es como decir, el juez viene y dicta sentencia, judíos culpables, gentiles culpables, paganos culpables, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El juez ha hablado, se cierra la sesión y ahí tiene que venir entonces el abogado, tiene que venir necesariamente alguien que intervenga y que nos saque de ese hoyo, de esa desesperación, ¿verdad? Alguien tiene que venir, alguien tiene que lanzar el puente. Entonces el apóstol Pablo comienza y él da ejemplos de cómo, por ejemplo, en el capítulo 3, yo quiero leer un poquito aquí. El capítulo 3, versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Note usted, la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mire esto. En Romanos 1:23 dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, incorruptible de ave. Cambiaron la gloria de Dios. 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. En otra palabra, ellos cambiaron la justicia de Dios. Y la respuesta es, ¿cómo dio la respuesta? Ustedes cambiaron mi justicia, adoraron la piedra, adoraron otros dioses. Esta es mi sentencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la manera que Dios dicta la sentencia. Y luego dice, bueno, versículo 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como, la palabra, propiciación por medio de la fe en su sangre. Alguien tenía que pagar por nuestro pecado. Dios tomó a Cristo, lo llevó al Gólgota. Los viles son considerados justos por el justo, por Jesucristo. El gran intercambio. Cristo, el justo, todos nuestros pecados fueron puestos sobre él en el madero. Y ahora la justicia que yo no tenía, se le llama una justicia foránea, una justicia que no viene de mí mismo, que yo no puedo producirla, que yo no puedo darla, viene de otro. Jesucristo muere en la cruz, consumado es, terminado está. Mis pecados son cubiertos, limpiados en el Gólgota. Entonces ahora el manto de justicia que yo no tenía, soy investido con ese manto de justicia. Y se responde la pregunta de Job: ¿cómo puede el hombre ser justificado delante de un Dios santo? ¿Cómo? Por medio de la justicia involuta, perfecta del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esa manera. Entonces ahora el apóstol Pablo, como los judíos se creían ellos muy santos, él toma los dos personajes más grandes. ¿Cuáles son los dos personajes más grandes para un israelita? Abraham y David. El rey más eminente fue David, y el siervo más eminente es Abraham. Entonces, ¿de qué manera lo hace? Mire esto. Primeramente, Abraham vivió 2000 años antes de Jesucristo. Moisés, con quien viene la ley, vive 1400 años antes de Jesucristo.
Y Pablo escribe la epístola 58 años después de Jesucristo. Aquí tenemos estos tres personas. Entonces, él comienza en el capítulo 4. Mire esto, hermano. Présteme atención. Tenga su Biblia abierta. Dice aquí, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Qué fue lo que él halló según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero no para con Dios. Si Abraham, el gran patriarca, el venerado Abraham, porque él obró, ¿qué fue lo que Abraham, de qué manera obró Abraham? Bueno, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él salió, eso es obra. Bueno, ofréceme a tu hijo que ama, eso también es obra. La pregunta que está trayendo Pablo es, de qué fue el móvil, qué fue lo que le motivó. Aquí dice que si él fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Porque ¿qué dice la Escritura? Aquí está el punto. ¿Qué dice, hermano? Cuando alguien te habla, cuando tú tienes duda, tú tienes que ir a esta pregunta: ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo dijo Jesucristo? ¿Cómo leéis? Erráis porque ignoráis las Escrituras. ¿Qué dice la Escritura? ¿Y qué es lo que dice la Escritura? El texto, yo le he dicho a ustedes que Génesis 15:8 es el texto muy importante de ese libro. Dice aquí: creyó Abraham a Dios. Creyó Abraham a Dios. ¿Y qué? Y le fue contado, la palabra contado, imputado, acreditado, le dio crédito. Le dio crédito porque creyó, no le dio crédito por lo que hizo, sino por lo que creyó, por la fe. Ese es el punto. Entonces, la pregunta con la justificación por la fe: ¿cómo es que el hombre va a comparecer justo delante de Dios? ¿Por qué que Dios ahora nos ve a nosotros en el postrer Adán? ¿Por qué le ve a usted en Cristo? Porque ahora Dios le ha acreditado a usted la obediencia del Hijo. Usted ha sido justificado por el Hijo. Usted ha sido perdonado por el Hijo. El crédito de una justicia que usted no tenía ahora aparece. Por ejemplo, mire, ¿usted acuerda en el sumo sacerdote Josué? Dice, y apareció con vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y dijeron, quítale las vestiduras viejas. ¿Ustedes han leído eso? Quitarle las vestiduras viejas y ponle vestiduras de gala. Le quitaron la ropa vieja. La ropa, que significa el pecado, la maldad, y le pusieron una vestidura, y miren qué clase de vestidura, una vestidura de realeza, de rey, de sacerdote. Eso es lo que Cristo ha hecho con nosotros. Nos ha quitado la ropa vieja, la ropa del viejo hombre, la ropa del viejo Adán, la ropa pecaminosa, y nos ha puesto la ropa de su justicia. Aunque usted no lo sienta, hay días que usted no se siente completamente con ropa de gala, ¿verdad que sí? Hay días que uno no se siente con esas ropas. Es decir, son invisibles primeramente. Y está basado en la justicia de Jesucristo. La justificación es un acto que Dios hace. Mire esto. Algo que es bueno que podamos aprender. La diferencia en la justificación y la santificación. Cuando el Señor le salvó a usted, Dios lo declaró. Usted fue justificado por la fe. Usted fue justificado. Justificado significa que usted es justo. En otras palabras, usted si abrió el cerrojo, era condenado. Si abrió el cerrojo y usted salió, usted sabe que aún en América, un juicio, cuando una persona sale absuelta, no lo pueden juzgar otra vez y meterlo en la cárcel. ¿Usted cree que ahora pueden juzgar a O.J. Simpson? ¿Sabe qué estoy hablando, verdad? A O.J. Simpson, que lo declararon justo. Nosotros sabemos lo que pasó ahí, ¿verdad? Pero el juez, tantos años, y ahora salió de nuevo. No lo pueden ahora volver y juzgarlo por lo que hizo, el crimen. Él fue declarado justo. Hay justicia en lo que se hizo, ustedes juzgan. Pero el punto es que ya Dios le ha declarado justo, usted ha sido justificado. Pero la santificación es la obra del Espíritu Santo en su vida, y esto es diariamente. Es apartarnos del pecado, es Dios tratando con usted. Y usted va creciendo en santidad. Pero usted no crece en justificación porque yo te fue declarado justo.
¿Me está entendiendo, hermano? En otras palabras, yo digo esto porque algunos predicadores como que ya yo soy justificado y que de repente ya no soy justificado y que me voy a perder. ¿De qué manera tú explicas esto? Si ya fui declarado absuelto, si ya mis pecados fueron perdonados, ya Dios me ha declarado justo delante de Él. Ahora, hay un trabajo mío y es mantenerme en esa justificación. Es mantenerme en santidad, es mantenerme en sus caminos. Porque algunos malinterpretan esa palabrita, salvo siempre salvo, y es porque no entienden. Es que del momento que Dios le justifica a usted, y usted es un verdadero creyente, usted no ama el pecado. Usted aborrece el pecado, usted peca, que claro que pecamos. Es porque todavía estamos todavía estamos en el miserable hombre de mí, Romanos 7. Pero nosotros anhelamos hacer el bien, anhelamos buscar a Dios, anhelamos la santidad, anhelamos amar a Dios y nos sentimos adoloridos cuando pecamos, adoloridos cuando hacemos lo malo. Esa es la gran diferencia de un inconverso y uno que es creyente. Ahora, mire lo que pasa con esto de Abraham. Dice aquí, mire esto. Dice, versículo 4. Pero al que obra, dice, al que obra, ok, hay obra, no se le cuenta el salario como gracia. Bueno, Abraham obró. ¿Cuál fue la obra de Abraham? Bueno, Abraham oyó la voz de Dios en uno de los caldeos. Él obró y se fue. Abraham oyó cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo a quien ama y vete al monte que yo te mostraré. Eso fue obra. Pero ¿qué pasó ahí? Dice, bueno, no se le cuenta como gracia, sino como deuda. En otras palabras, no importa cuánta obra un hombre haga para acercarse a Dios, será una deuda. Porque note usted, hermano, si usted le debe a un hombre en la tierra, usted le debe a un hombre, una deuda que usted puede saldar. Usted puede saldarla, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, algo de crédito. Usted puede, al momento dado, saldar esa deuda y se acabó el problema. Pero ¿de qué manera nosotros podemos saldar la deuda del pecado de un Dios que es infinitamente santo, infinitamente justo? Que nuestros pecados han ofendido a un Dios infinitamente santo, equitativo. ¿De qué manera qué yo puedo hacer? No hay manera. De manera que cuanta obra yo haga, me va a ser contado como todavía debe. Oh, yo ayuné 40 días, todavía debe. Yo leo la Biblia, todavía me debe, todavía. Entonces no es por obra, no es por obra. Entonces por eso que dice aquí, no se cuenta, que se cuenta como deuda. Mas al que no obra, versículo 5, al que no obra, sino que cree. ¿Usted ve la diferencia? Al que no obra, sino al que cree. Que cree que en aquel que justifica al impío. Que cree no en su obra, no en lo que hizo, no en los ritos de la ley, como los judíos anteriormente, que ellos creían que porque ellos cumplían los mandamientos y que hacían esto, no, que cree aquel que justifica al impío. Entonces, ¿cuál es el punto de aquí del apóstol Pablo? Que Abraham fue justificado 2000 años antes de Jesucristo por la misma fe que usted ha sido justificado. Abraham miraba hacia el Gólgota, miraba desde lejos y fue justificado porque creyó. Nosotros que vivimos 4000 años después de Abraham, hemos sido salvos en la misma base porque hemos creído en aquel que justifica al impío, de la misma manera. ¿Y qué de David? Mira lo que acontece aquí, mira aquí. Entonces, ¿qué podemos decir? Que Abraham fue justificado antes de la venida de la ley. Abraham fue justificado antes de la venida de la ley. Mira lo que dice aquí. Dice aquí. El versículo 6. Como también David, ahora toma el segundo ejemplo, el rey David. David, ¿cuándo vivió David? David vivió 1000 años antes de Jesucristo. 1000 años antes de Jesucristo. Él no sabía lo del Gólgota. Todo lo que nosotros conocemos, ellos profetizaban y en parte conocían un poquito. ¿Y qué dice David? Mira lo que dice David en el Salmo 32. Dice, como también David, en el segundo ejemplo, ¿qué dice? Habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. David habla, en otras palabras, ¿en qué periodo vivió David? Después de Abraham y después
de la ley. Estoy hablando que David vivió 1000 años antes de Jesucristo o 400 años después de la ley. ¿Y de qué manera fue justificado David? Bueno, dice aquí, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son expiación, cubierto. Mire cómo él dice, porque en la mente de David, él está pensando en los sacrificios, que la sangre de los animales. Entonces él está pensando en términos de la expiación, de que sus pecados han sido cubiertos. Versículo 9. Es pues esta bienaventuranza, mira la pregunta, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión. ¿Quiénes son la circuncisión? Bueno, Abraham fue justificado antes de circuncidarse. David fue justificado después de ser circuncidado. Y la pregunta que hace, ¿es pues la bienaventuranza, la dicha para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Sí, la bienaventuranza es para los de la circuncisión, siempre y cuando no piensen que van a ser justificados por esa circuncisión. Y para los de la incircuncisión, siempre y cuando no se jacten de que ellos fueron circuncidados. O sea que la base de ser justificado para los judíos como para los gentiles es la misma base: creer en la justicia de Cristo, que es algo que está afuera, es foráneo, viene de afuera, viene de otro lugar. Dice aquí, porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cómo? Mira la pregunta esta. ¿Cómo pues le fue contada? Aquí está la pregunta capital. ¿Cómo fue se le acreditó a Abraham esa justicia? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Cuál es la respuesta? En la incircuncisión, porque la ley de la circuncisión vino 1000 años después con Moisés. Pablo, de una manera magistral, de una manera poderosa, y para nosotros entender esto, hermano, esto es importantísimo que un creyente lo entienda. Por eso lo estamos hablando. Es un poquito compleja algunas cositas, pero queremos hacer lo más sencillo posible y que el Espíritu Santo le ayude, ¿verdad? A entender, dice aquí, ¿cómo le fue contado? Bueno, no, en la respuesta, no en la circuncisión. No en la circuncisión, porque la circuncisión vino miles de años después, sino en la incircuncisión. ¿Cuál es el punto? Que él fue justificado por la fe y no por obra. Porque la obra principal para los judíos, nosotros somos descendientes de Abraham, tenemos la marca en nuestro cuerpo, fuimos circuncidados. Ellos se daban la palmadita en la espalda. No. Entonces dice, mire esto es lo bueno aquí. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que estuvo estando aún incircunciso. Tuvo fe estando incircunciso. Ahí está. Fue justificado, fue creyente estando incircuncidado. Esto es importante porque modernamente ha invadido a la iglesia los judaizantes. Yo lo he hablado en muchas ocasiones. Ha invadido a la iglesia el judaísmo. A mí me encanta estudiar el judaísmo. Me fascina estudiar el judaísmo. Para aprender, para saber interpretar la Biblia, porque la Biblia es un libro hebreo. Yo no soy hebreo, yo tengo que estudiar. Yo tengo que usar las neuronas que están en la parte izquierda. Yo tengo que razonar, mirar el texto, luchar con el texto hasta que me dé la bendición. Pero otra cosa es querer integrar a la gracia, a la ley. Usted lo ve, los judíos, los cristianos mesiánicos, ya no te hablan ni en español, en hebreo te hablan. Jesús Mashiach, las danzas hebreas, hablando hebreo, los ministros, en vez de una Biblia, tienen un rollo, tienen hasta la gorrita.
¿Qué es eso? Por favor, no me regrese a la ley. No me regrese al monte Sinaí, regrésame al Gólgota. Regrésame al Gólgota, no me regrese al monte Sinaí. Y estos no son nuestros hermanos. Yo he tenido confrontaciones con ellos. Es más, un hermano se fue, en Santo Domingo me escribió y se fue de la iglesia. Me dijo, el pastor se ha contaminado, hermano, ¿qué hago? Yo le dije, escapa por tu vida, mío. Y no mira atrás. Todo ha cambiado, ya todo ha cambiado, todo, hermano. Un pastor puede venir y dañar la torta en una iglesia. A no ser que tenga hermano, que como es hermano, escape por su vida, yo le dije. Escape por su vida y busca una iglesia de sana doctrina, no se contamine con él. No, él quiere ya todo, hermano, hasta las primicias, y le habla de las primicias de la iglesia, y le habla del sábado, que hay que guardar el sábado, que hay que... Y era uno que había comenzado. Pablo le dice, oh, Gálatas insensato, ¿cómo es que comenzaste en el Espíritu y ha terminado con cosas de la ley? Y este es el punto. Ahora, llega aquí ahora y dice que recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, que estuvo aún incircunciso. Mira esto, ¿para qué? Para que fuese padre, mire esto, hermano, ahí está usted y yo, de todos los creyentes no circuncidados. Mire eso. Para que fuese padre, no solamente Abraham es el padre de los creyentes judíos, es el padre de todos nosotros, por el gran ejemplo de ser justificado por la fe, sin ningún tipo de obra. Ese es el punto de la justificación por la fe. Entonces, dice, a fin de que también a ellos la fe les sea contado por justicia. Mire, en otras palabras, que hemos de imitar a Abraham en no querer hacer obra para ser justificados, para ser ejemplo, para que la fe, para que seamos como Abraham. Abraham obró, Abraham obró, porque no nos equivoquemos. Nosotros no somos salvos por obra, sino para buenas obras. ¿Usted ve la diferencia? Las buenas obras, por ejemplo, el congregarse es una buena obra. Es una buena obra porque el Señor lo ha ordenado. Orar es una buena obra. Leer la Biblia es una buena obra. Pero usted no hace eso para ser salvo. Usted lo hace porque usted ya es salvo. Porque usted es salvo es que usted anhela congregarse. Usted anhela estudiar la palabra, usted anhela orar, usted anhela el pueblo de Dios, porque usted ya es salvo, salva. Entonces, dice, porque no, dice aquí, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La promesa que él recibió, la recibió por la justicia de la fe. Ahora, llegamos ahí, hay muchas cosas más. Pero yo quiero llegar aquí ahora al capítulo 5. Todavía tengo mucho que compartir. Quiero ahora llegar al capítulo 5, que viene siendo las justificaciones, las bendiciones de la justificación por la fe. Las bendiciones de ser justificado por la fe. Él ahora viene en el capítulo 5. Un capítulo muy importante. Aquí de la carta a los romanos. Primeramente, la justificación es cuando Cristo nos imputa, nos acredita, nos da una justicia que nosotros no teníamos ni tenemos. La que tenemos ahora nos ha sido acreditada por Él. La santificación es impartida por el Espíritu Santo y es el trato de Dios con nosotros en todo nuestro peregrinaje. Es haciendo de nosotros viles pecadores santos. La santificación. Somos considerados santos, lo somos. Usted lo ve en cada carta, a los santos que están en Gálatas, a los santos que están en Corintios. Pero es un proceso de toda la vida. Termina con su muerte o con la aparición del Señor en gloria. Entonces, la justificación no cambia. La justificación, nuestra posición en Dios no cambia. Usted fue el día que el Señor obró en su vida y le dio fe y arrepentimiento, usted fue justificado por la fe. Usted no tiene que volver a ser justificado por la fe, ya usted fue justificado por la fe. Ahora lo que viene en la vida suya es la santificación. Apartarnos del pecado, anhelar ser más como Jesucristo, anhelar ser más como Él, como su persona,
en santidad y demás. Ahora, él viene aquí y viene el primer beneficio. Él dice ahora, capítulo 5, justificado pues por la fe. Ya concluí, como él dice. Ustedes han sido justificados pues por la fe. Número 1, ¿qué tenemos? Bendición número 1. Paz con Dios. Porque en el versículo 10 dice, mira el versículo 10, que éramos enemigos. ¿Lo ve? Versículo 10. Lo está viendo conmigo, ¿verdad? En el versículo 10, que éramos enemigos. Y ahora tenemos paz con Dios. Nos sacó de la celda, nos sacó de la prisión. Tenemos paz con Dios. Tenemos paz con Dios y la paz de Dios que dice que sobrepasa todo entendimiento. ¿Han leído eso? Eso es magnífico, hermano. La paz de Dios. Una cosa más gloriosa. A veces es imposible estar en paz con todos los seres humanos, ¿verdad? Uno quiere estar con paz, uno quiere estar con paz con todo el mundo. Y a veces es imposible. Pero lo más importante es que tenemos paz con Dios y la paz de Dios. Ya Dios no es mi enemigo. Yo no soy enemigo de Dios ni Dios es mi enemigo. Ahora yo soy hijo e hija de Dios y Él es mi amigo. Y dice, segundo, dice, tenemos paz con Dios. Aquí viene el pontífice o el sumo sacerdote. Mira esto, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó el precio, el que derramó su sangre, nos sacó de la tiniebla, nos trasladó a su luz admirable por medio de Jesucristo. Y ahora viene el segundo beneficio. Ok, tenemos paz con Dios. ¿Y qué es lo que hace cuando dos enemigos se reconcilian? Hablan. Ay, usted no ve ese caso. Eso era, a veces dos mujeres y dos hombres eran enemigas por 10 años. ¿Y qué es lo primero que hacen? Comienzan a hablar. Ya no hay que estar escondiéndose. Si ella viene por un lado, usted se va por la otra. Porque se han reconciliado. ¿Qué viene ahora? Acceso con Dios. Comunión con Dios. Mire aquí. Tenemos también no solamente Él fue el gran reconciliador y el gran justificador, sino que también fue Él aquel que también provee el medio de tener entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. De ahí hay muchas bendiciones. Número 1, paz con Dios. Segundo, tenemos esperanza, capítulo 2. Tenemos también confianza, versículos 3 y 4. Pero yo voy a pasar las páginas. Usted puede permanecer ahí. Yo quiero solamente leerte, hablando de Jesucristo, lo que Él hizo. Yo quiero leerte aquí, Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, acceso, teniendo libertad, para entrar, ¿dónde? Al lugar santísimo. ¿De qué medio? Por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo. El camino nuevo y vivo. El camino viejo era el camino del que, déjame ver si yo puedo. Déjame ver si yo puedo acercarme. Déjame ver lo que yo haga. ¿Verdad? Déjame ver lo que yo puedo. No. Por medio del camino nuevo y vivo que nos abrió. Nos abrió. ¿Por qué dice que nos abrió? Porque estaba cerrado. ¿Y qué fue lo que cerró? ¿Qué fue lo primero que Dios hizo con Adán cuando pecó? No le cerró el camino al árbol de la vida y le puso aquellos querubines. Ahí estamos nosotros. Dios caminaba con el hombre y ahí está completamente excluido. Lo echó fuera de su presencia. Para afuera que va. Yo soy demasiado santo para que ustedes estén aquí en este huerto en su pecado. Fuera con ustedes. Y que era necesario la sangre de Jesucristo. ¿Y cuál fue el primer ejemplo? La primera esperanza de que tenemos acceso. Abel. El sacrificio de Abel. Yo antes no entendía por qué Abel aparece en hebreo el primero. Yo antes no entendía eso. Y pero si Abraham es el hombre de la fe, yo tenía envidia. Yo me sentía mal. Yo decía, Abraham tiene que estar ahí. En mi ignorancia, claro. Porque Abraham, por la fe, Abraham tiene que estar ahí número 1. Y Abraham aparece en los versículos creo que 8, 9. Y porque yo no entendía que después que el hombre peca, lo que necesita es acceso. ¿Y de qué manera tiene acceso al trono de Dios? Por medio del sacrificio. Porque, Levítico, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y por eso es que Abel aparece primero que los demás. Y por eso es que dice, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió.
¿Por qué? A través del velo. ¿Cuál es el velo? Su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces tenemos entonces paz con Dios, acceso con Dios. Versículo 3. Y no solo esto, no solamente que somos justificados, no solamente que tenemos paz con Dios, no solamente que tenemos a Jesucristo como el medio para llegar, sino también nos gloriamos, aquí viene algo en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ahora quiero ir al versículo 12. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿lo ve, hermano, que estoy hablando? De que Dios ve la humanidad, ¿lo ve en Adán, el postrer Adán, o lo ve en Cristo? El pecado entró al mundo por un hombre. ¿Y qué aconteció? Aquí viene, ¿qué aconteció? La consecuencia. Y por el pecado la muerte. Del día que comes el árbol que te dije que no comas, ciertamente morirás. Adán no se desplomó ahí, él siguió viviendo y siguió comiendo fruta en el huerto. Él se murió espiritualmente. La parte, su espíritu que se comunicaba con Dios estaba completamente lleno de tinieblas. Lo primero que hizo es que se apartó. El pecado aparta. El pecado, lo que hace el pecado en la vida de uno es que uno nos aleja de Dios. No queremos saber de Dios. Nos aparta. Dice aquí, así la muerte pasó a todos los hombres. Por eso es que todos los hombres son pecadores. Así también la muerte pasó a todos los hombres. Note lo que dice aquí. Pero ¿qué culpa tengo yo? Dijo un señor una vez. ¿Qué culpa tengo yo de que Adán pecó? ¿Y por qué? Dios, porque usted es un pecador. Usted no ha pecado. La evidencia de que usted pecó con Adán es que usted peca. Usted no peca. Usted no miente. Y yo lo comencé a mencionar, los mandamientos. ¿Verdad? Usted ama a Dios sobre todas las cosas. Bueno, ajá. Si fallaste en uno, fallaste en todo. Tú, igual que Adán, has pecado. Todos hemos pecado. Y dice, por cuanto todos pecaron. Entonces dice aquí en el versículo 13, pues antes la ley había pecado en el mundo. Antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. En otra palabra, que la ley fue dada para, como yo lo digo a ustedes, si en una calle no hay un semáforo que dice pare, usted sigue caminando, ¿verdad? No hay nada, usted sigue. Pero el momento que pongan un pare, a veces pasa eso, que usted está en un lugar y de repente cambian algo y le advierten, de ahora en adelante, por ejemplo, la velocidad. Ustedes acuerdan en la calle ahora, creo que son 25 millas por hora. Estamos hablando de la calle, antes era un poquito más, ahora es menos. Usted no puede decir, pero yo no sé, un policía que esté chequeando a uno, si usted se pasa 25 o 30 puede dar un somo, pero solamente eran 5 puntos. Sí, pero la ley dice 25. Y usted está manejando a 30 o 35. ¿Usted me entiende, hermano? Entonces, la ley fue dada para enseñar el pecado. ¿Y qué dice? Bueno, habla también de que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en lo que no pecaron de la manera de Adán, de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. En otras palabras, que los que no pecaron como Adán son también culpables. La transgresión, nosotros tenemos, es como si fuese un virus contaminado. Hemos sido infectados con un virus que se llama pecado. Y de la única manera es con una vacuna. Cristo medicina, la sangre de Cristo, su sacrificio. Estos minutos que nos queda, quiero ir, como dije, al capítulo 8, donde será la conclusión. El capítulo 8. Quiero ir al capítulo 8 ahora. Okay. A base de todo esto, de la justificación por la fe, de las bendiciones del capítulo 5, ¿cuál es ahora nuestro estatus, nuestra condición, nuestra posición en Cristo Jesús? Ahora pues, ninguna condenación hay. Mire esto. Ninguna condenación hay para los que están, no en Adán, en el postrer Adán, en Cristo Jesús, los que están. Los que no andan, aquí tienen, la vida que tienen es un andar, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne,
conforme a la carne, como andábamos anteriormente, sino conforme al Espíritu. ¿Okay? Porque la ley del Espíritu, aquí hay dos leyes. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces hay dos leyes. Ahí está la ley del Espíritu de vida y está la ley del pecado. Anteriormente éramos regidos por la ley del pecado, la ley del pecado. Peca, peca, peca. Y no pensábamos, simplemente pecábamos. Pecábamos y no nos importaba. Usted no, antes de ser creyente, una persona pecaba, usted, ay, miren lo que yo dije. Ay, yo hice una mentira. Ay, yo tomé esto lo que no era mío. Ay, yo hice esto. Usted no vivía la vida así. Usted simplemente lo hacía porque esa era su naturaleza. ¿Me entiende, hermano? Usted no puede tomar un ave y tirarla al océano y esperar que esa ave vive en el océano y que viva como los peces, porque la ave tiene una naturaleza diferente a un pez. Usted no puede esperar que un pez salga del agua y se vaya y haga su nido afuera como un ave, porque tiene una naturaleza. Entonces, la naturaleza pecaminosa, actuamos como pecadores. Pero ahora, aunque todavía tenemos los residuos de la naturaleza vieja, porque todavía no ha sido completamente eliminada, ahora hay una nueva ley que opera dentro de uno. Esa es la ley del Espíritu de vida. Esa es la ley que usted anhela buscar a Dios. Esa es la ley que usted ama la palabra. Usted quiere tener comunión con Dios. Usted quiere congregarse. Todo esto es el producto de la ley nueva. Una ley nueva que está operando. Una ley nueva. ¿Verdad? Entonces dice, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea, yo no podía cumplir la ley. O sea, la ley, mire hermano, el problema no era la ley, el problema era el material con que trabaja la ley. La ley es santa, justa, y yo soy pecador y depravado. Mire qué incompatibilidad, ¿me está entendiendo? La ley es santa, justa. ¿Quién puede cumplir esa ley? Y yo soy vil pecador que no quiero saber de eso. Pero cuando viene la ley del Espíritu, yo veo esa misma ley, los mandamientos, los preceptos de Dios, y digo, eso es bueno. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Los mandamientos de Dios son justos. ¿Ah? Como el oro refinado. Es más deleitosa que la miel que destila del panal. Completamente, una perspectiva diferente, porque ha obrado algo sobrenatural, ha pasado en la vida de uno. Entonces dice, porque lo era imposible para la ley, que era de él por el pecado, por la carne. Dios, aquí viene la resolución. En la pregunta de Job, ¿cómo el hombre se va a justificar delante de Dios? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, pero no dice de carne de pecado. Mira qué cuidadoso el Espíritu Santo para que nadie vaya a formar una falsa doctrina. Él lo envió, pero no lo envió como Adán, que era pecador. ¿Usted ve la diferencia, hermano? Envió a su Hijo en semejanza de carne, o sea, como un hombre. Es lo que se entiende eso. Y mira por qué razón lo envió. A causa del pecado. Esa fue la razón por la cual Cristo vino. ¿Y qué hizo Él en ese cuerpo santo? Condenó al pecado en la carne. Mira lo que hizo. Condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? ¿Para qué lo hizo? Para que la justicia de la ley, bueno, la ley demanda justicia. Haz esto y vivirá. No lo haces, morirá. La ley te señala, haz lo correcto, haz lo bueno. Pero yo no lo puedo hacer porque en mí no tengo el Espíritu de Dios. No tengo un nuevo nacimiento. No he sido justificado por la fe. Yo no anhelo la santidad. Yo anhelo ir al pecado. Yo no puedo hacerlo. Bueno, aquí está la solución. Aquí dice entonces, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Pero por qué justicia? Por la justicia de Jesucristo. Dice que no andamos, no caminamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, como éramos, piensan, ahí está, piensan, porque la mente está atada al pecado, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, ahí está, solamente dos, ¿verdad? Adán o Cristo. Está en Adán, ahora mismo, los 7 millones de habitantes están en uno de los dos. Está en Adán o está en Cristo. Vamos caminando en la calle, la mayoría están en el Adán, en el primer Adán.
Usted oye a alguien hablando la palabra de Dios, es un hermano, está hablando en Cristo, ¿verdad? Dice, ¿y por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte. Eso era lo que hacía muerte, ocuparse de la carne. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, o de Adán, son enemistad contra Dios. Por eso que Romanos 5.1 dice, justificado, tenemos, ¿qué es lo primero que dice? Tenemos paz con Dios, porque aquí dice que nuestra mente es enemistad contra Dios, eran enemigos, no queremos saber de eso. No queremos saber de eso. Dice aquí, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Miren por qué. Ni tampoco pueden. No es un asunto, es que no pueden, aunque quieran, aunque luchen, aunque traten. Tampoco pueden. No se puede sujetar a la ley de Dios. Y los que viven, miren, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible. Aquí viene, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Bueno, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Por eso así como, por si acaso, ¿verdad? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es de él. Aunque diga soy de él, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a la causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Entonces tenemos, me gusta verlo, el hombre en el hombre, el hombre en el hombre, el hombre interior, como dice Pablo. Simultáneamente hay todavía dos hombres. Está todavía los engaños de ese Adán. Usted no está en el Adán, usted todavía está los efectos que quiere arrastrarle. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este hombre de muerte? Me acecha por todas partes. Y él dice, más, sean dadas gracias a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo, quien nos liberta del pecado. Y por eso es lo que dice. Entonces, llegando a esto último, dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesucristo de los muertos, de Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Sino, y yo quiero ir acá, quiero concluir, quiero leer esto, hermano, porque es muy importante. Romanos 8:28, será lo último. Dice aquí, sabemos que los que aman a Dios, bueno, ¿quiénes son los que aman a Dios? Bueno, todos los que digo, justificados, aquellos que ya no viven conforme a la carne, los que aman a Dios, ¿ok? ¿Qué pasa con eso? Bueno, las cosas le ayudan a bien. ¿A quiénes son esos? Bueno, los que son conformes, llamados a su propósito, son llamados. ¿Y qué aconteció con ese propósito? Bueno, que primeramente a lo que antes conoció, también lo predestinó. Segundo, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó, a esto también llamó, y a lo que llamó, a esto también justificó. ¿Ves? Justificó, ahí está. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. Dios lo ve a uno en esa, todo, uno de otro. No se puede sacar uno. Esta es la escalera de la gracia. Si usted saca uno, se derrumba todo. O sea, usted es glorificado, tómalo al revés. Vea lo último. Glorificó, ¿por qué? Porque fue justificado. Siga. ¿Y por qué justificado? Porque fue predestinado. ¿Lo ve ahí? ¿Y qué más? Bueno, fue llamado. ¿Y qué más? Bueno, lo conoció. ¿Y cuál es el fin de todo? Ser hecho conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la meta. Dios no se rinde. Dios nos hace conforme. Entonces ahora viene la pregunta. ¿Qué pues diremos de esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede estar contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo y lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Miren lo primero que dice, Dios es el que justifica. No sé si usted capta.
Es importante. Él no va a predecir. No. ¿Quién es que justifica? Porque es el primero. Primeramente, lo primero que el hombre necesita es ser justificado por la fe. Ahí está todo. Por eso que dice que Dios es que justifica. Lo primero que el hombre necesita es ser justificado. Y por eso dice, todo lo que viene, no, Dios es el que justifica. Ya no te puede el diablo venir y él te va a acusar, pero no tiene ninguna validez porque ya tú eres justificado por la fe. Ya lo hizo. Usted no necesita, si usted es creyente verdadero, usted no necesita que Dios lo justifique por la fe. Ya usted es justificado. Necesitamos crecer en santidad, crecer en muchas cosas, pero no es justificación, porque ya somos justificados por la fe. Ahora, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, Dios que justifica. ¿Quién es el que condenará? Bueno, Cristo el que murió. La condenación fue sobre él. Más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios Padre. El que también intercede por nosotros. Como que dice, no hay manera de usted perderse si usted verdaderamente es un creyente. Porque Dios está con nosotros. Con nosotros. Por todas maneras. Lucha, marea, prueba. A veces hay desánimo, hay lo que venga contra un creyente, ese creyente, Dios lo va a ayudar a guardar para que persevere hasta el fin. ¿Cuál es mi trabajo? Mantener. No, Dios, como Dios me va. Eso sería una actitud muy mala teología. Bueno, como de todas maneras Dios me salvó, pues no hay problema. No. Yo tengo que congregarme, yo tengo que buscar a Dios, yo tengo que orar, yo tengo que apartarme del pecado. Yo tengo que anhelar la santidad de Dios para que Dios todo eso trabaje a mi favor. Y llega lo último. ¿Quién nos separará? La justificación no es el amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Bueno, tribulación, no. Angustia, no. Persecución, no. Hambre, no. Desnudez, no. Peligro, no. Espada, no. Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas mataderas. Antes, mire esto, en todas estas cosas somos, no solo vencedores, más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. No es porque yo hago puchos espirituales, leo la Biblia, hago esto. No. Por medio de aquel que nos amó, que intercede por mí. Como dice Romano, que el Espíritu de Dios intercede con gemidos indecibles. Usted le ha pasado, usted se va a orar y lo que comienza a llorar. Usted quiere decir, usted comienza a llorar porque el Espíritu de Dios intercede dentro de usted con gemidos indecibles. Dice, es más, por lo cual estoy seguro. Mire, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, queremos darte gracias. Qué amor, Dios. Qué ternura, qué cuidado. Nos derretimos en tu presencia en esta hora. Por aquel que nos amó tanto, que se entregó, que se convirtió en la esponja del universo para salvarnos los mil pecadores. Padre, gracias. Gracias por Cristo, gracias por su sangre, gracias por la justificación por la fe, gracias por la santificación del Espíritu, gracias por la obra poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias a ti, oh Dios. Guárdanos, oh Dios, manténnos en tu camino, en tu presencia. A ti sea la gloria en la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Y el Señor sea. Lea, hermano, mire.